plot twist o giro argumental es cuando sucede algo o se revela cierta información que le da un giro inesperado pero coherente a una historia. Como por ejemplo en Naruto, cuando descubrimos que el origen de todos los poderes ninjas provienen de los aliens y el antagonista principal de la historia es un conejo. O como en Odd Taxi, un anime en donde todos los personajes son animales y al final de la historia entendemos por qué. Con un buen plot twist, la reacción de una persona suele ser algo como esto. ¡Wow! ¡No me lo creo! ¿Cómo es que no me di cuenta antes? Esto tiene mucho sentido. Pero con uno malo, la reacción es algo muy distinto. ¿Pero qué c***os? ¿De dónde salió eso? Eso se lo sacaron del... Nada de esto tiene sentido. Esta era mi historia favorita y la arruinaron. ¡Cállate, Firulais! Un plot twist puede sacar lo mejor o lo peor de una historia y de las personas. Las personas pueden amar u odiar una historia dependiendo del plot twist. Aunque tu historia haya sido muy buena, si tu plot twist no lo es, la mayoría de las veces las personas pensaremos que la historia es mala. Pero entonces, ¿cómo es que se crea un buen plot twist? Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo puedes crear un buen plot twist para tu historia. Te enseñaré cómo funciona y cómo algunos de los animes populares los utilizan de maneras muy buenas y muy malas. Bien, para empezar, un plot twist no se crea, se construye. Y construirlo es como armar un rompecabezas. Imagina que esta línea es tu historia de inicio a fin. La idea para construirlo es dejar pequeñas piezas en el camino, a través de toda tu historia, hasta llegar al plot twist. Aquí es donde revelamos la última y más importante pieza de este rompecabezas. Esa última pieza termina de unir todo y le da un significado nuevo a toda tu historia. Las personas van recogiendo esas pequeñas piezas de información, pero ellas no sabrán que esas piezas tienen un significado especial. Las verán solo como cosas normales que pasan en tu historia, pero sin que ellos se den cuenta les estarás contando algo en secreto. Por ejemplo, el anime de Odd Taxi trata sobre el día a día de Odokawa, una morsa que trabaja como taxista en la ciudad de Tokio, hasta que un día una niña desaparece, a la cual Odokawa llevaba en su taxi el día que ocurrió todo. Ahora debe descubrir qué es lo que está sucediendo para probar su inocencia y continuar con su vida tranquila, su vida como taxista. En esta historia nos van dejando pequeñas piezas del rompecabezas. Esas piezas son de hecho información sobre el misterio de la niña, pero también son piezas que nos dan información sobre quién es realmente Odokawa. Y lo vamos conociendo poco a poco a través de la historia. Y cuando obtenemos la última pieza en el plot twist, sabemos exactamente quién es Odokawa. Y no se siente que ese plot twist salió de la nada, porque todo este tiempo en la historia nos dieron esas pequeñas pistas. Si tú distribuyes esa información por toda tu historia, las personas en el plot twist entenderán que todo este tiempo trataste de decirles algo. Las pistas siempre estuvieron ahí, pero ellos no se darán cuenta hasta que obtengan la última y más importante pieza. Y cuando lo obtengan, ellos mismos descubrirán la verdad y todo cobrará un nuevo significado. Sus cerebros hilarán todo en ese momento y obtendremos algo como esto. Esta es la expresión de alguien que descubrió algo. Y ese gemido de morsa es una señal de que el plot twist fue muy bueno. Las personas se sentirán parte de la historia porque les habrás dado la oportunidad de que sean ellos mismos quienes armen el rompecabezas. Una gran historia permite que los espectadores participen en ella y no sean solo espectadores. Pero para que el plot twist sea realmente inesperado, debes hacer que las personas se desvíen de la verdad. La idea es que esas piezas también puedan apuntar hacia otro lado, pero ese lado debe ser algo convincente, algo que realmente pueda pasar en tu historia. En Odd Taxi podemos ver que en este mundo todos son alguna clase de animal, así que ver una morsa conducir no es tan raro. También nos dicen que Odokawa tiene una vida solitaria y que se siente cómodo siendo un taxista, y que algo le pasó cuando era niño, algo que tiene que ver con el agua y el zoológico, y por eso va constantemente al médico. Toda esta información parecen cosas bastante comunes y sin ningún otro significado más allá del que aparenta. Todo esto en realidad son fragmentos de información que nos dicen más o menos quién es Odokawa. Son pistas incompletas de quién es él, y en algún momento en la historia nos desvían de tal manera que nos hacen pensar que Odokawa pudo haber sido responsable de la desaparición de esa niña. Y de hecho, todo el misterio de quién es esa niña y qué le sucedió funciona como distracción para ocultarnos la verdad. Para que las personas no sospechen de la verdad, nunca debes de revelar toda la información en esas pequeñas piezas. Siempre debe estar incompleta, siempre deben ser solo fragmentos, pero deben ser fragmentos que tengan coherencia. La idea es que esas pequeñas piezas puedan funcionar aunque no existiera tu plot twist. Eso es lo que hace convincentes a esas piezas, pero tú siempre te guardas la más grande e importante para revelarla en el plot twist. Tu plot twist es siempre un spoiler. A nadie le gustan los spoilers, pero a todos les gustan los plot twists. ¡Qué loco!
Como ya dijimos, un plot twist siempre debe ser inesperado, algo que tome por sorpresa a las personas, pero que tenga sentido en tu historia. Es por eso que un plot twist debe tener un balance entre lo inesperado y lo coherente. Para que sea inesperado, debes desviar la atención y no debes de dar toda la información. Pero para que tenga coherencia, todas esas piezas que dejaste en el camino deben estar totalmente relacionadas con tu última pieza. De nada sirve un plot twist inesperado si no tiene nada que ver con todo lo que ya contaste. Si creas un plot twist muy loco y sorpresivo, pero que no está relacionado con nada, parecerá que salió de la nada. Entonces no sería un plot twist, sería una conveniencia narrativa, un guionazo, algo que no tiene ninguna relación con nada de lo que has contado. Y no utilizaste las piezas que dejaste en el camino. Si un plot twist no tiene nada que ver con lo que ya nos contaron, entonces ¿por qué no los contaron? Por ejemplo, digamos que tu historia trata sobre un detective que es contratado para seguir a una mujer y descubrir su verdadera identidad. Esa es su última misión antes de retirarse. Y digamos que tiene un asistente que lo acompaña, un novato con talento que será su reemplazo cuando él ya no esté. Cuando más o menos ya tienes una idea de qué va tu historia, lo primero que hay que hacer es definir el plot twist. Tú eres el creador, así que tú tienes que tener todos los spoilers. No se trata solamente de improvisar en el camino, sino de construir algo en el camino. Al menos hablando de un plot twist. Por ejemplo, digamos que en esta historia, esa mujer es en realidad la esposa del detective, y él decidió seguirla e investigarla porque siente que nunca la conoció realmente. Y en el transcurso de la historia vemos que esa mujer está involucrada en cosas sucias y con gente peligrosa. Y entre más van descubriendo la vida personal de esa mujer, el chico va notando actitudes extrañas en el detective. Esta es la primera pista de nuestro rompecabezas. Puede ser que este chico encuentre en el saco del detective fotos de esa mujer. Pero bueno, eso no tendría particularmente nada raro, porque las fotos podrían ser muy bien de la investigación. Pero después va notando que cuando la siguen, el detective tiene una mirada muy intensa hacia la chica, como si fuera algo personal, y empieza a sospechar. Y más adelante descubre que nadie les asignó ese caso. Ese caso no existe. Y ahora el detective parece más obsesionado con esa mujer. Y quizás podríamos desviar la verdad haciendo que ese chico comience a pensar que es una especie de acosador. Según lo que el chico ha visto, esa podría ser muy bien una posibilidad. Y la mayoría de las veces las personas creerán lo que tu protagonista crea. No es siempre así, pero la mayoría de las veces sí. Porque por lo general las personas podemos empatizar mucho con el protagonista. El chico decide encarar al detective y este lo despide, lo que vuelve más sospechoso a toda la situación. Así que el chico decide salvar a la chica, contándole todo. Ahí es cuando obtenemos la última pieza de este rompecabezas, cuando descubrimos que es la esposa del detective. Si te das cuenta, comenzamos a construir el plot twist desde el final, porque es ahí a donde todo debe llegar. Y nosotros como creadores debemos tener muy claro eso. Es muy probable que el plot twist de tu historia no tenga absolutamente ningún sentido si no comienzas a crearlo desde el inicio. Así que asegúrate de tener siempre la vista dónde y cuándo colocarás esas pequeñas piezas que te guiarán hasta ahí. Para eso yo utilizo Milanote, una herramienta gratuita muy útil para organizar proyectos creativos. Milanote te permite crear tableros donde puedes plasmar y organizar tus ideas de manera muy visual. Por ejemplo, yo creé este tablero al que llamé Plot Twist, y en su interior creé el plot twist de esta historia, utilizando la gran variedad de herramientas que Milanote ofrece. Primero creé la línea que representaría mi historia, después agregué algunas cuantas notas donde describo cuál es la pieza que voy dejando en el camino, y agregué unos cuantos sketches de referencia. Hice esto con cada una de las piezas del rompecabezas hasta llegar a la más grande. Para el plot twist agregué un color distinto, de tal forma que me dejé muy en claro a dónde se dirige mi historia. Todo perfectamente organizado en un solo lugar. Y Milanote no solamente funciona para hacer esto, también es muy útil para crear tableros de referencias para cuando diseñes a los personajes de tu historia. Por ejemplo, si yo fuera a crear esta historia, seguramente buscaría referencias de los mejores detectives del anime. Y si no sabes por dónde empezar, Milanote ofrece un montón de plantillas que puedes utilizar como referencia, como esta que es útil para crear personajes, o esta otra donde puedes organizar tu historia completa. Lo que más me gusta de Milanote es que es realmente flexible. Puedes organizar cualquier idea que se te ocurra de manera muy visual. Y cuando creas una historia, tener un mapa a la vista que te diga exactamente a dónde deberías llegar es muy necesario. Puedes registrarte en el link que te dejaré en la descripción de este video para obtener una cuenta gratuita en Milanote y comiences a construir y organizar el plot twist de tu historia. Si te das cuenta, el plot twist siempre lo coloqué casi al final de la historia. Pero eso no fue solo porque sí. El mayor plot twist de una historia se encuentra casi siempre alrededor del clímax, un poco antes del final
de tu historia. En realidad, puedes poner cuantos plot twists quieras y en donde quieras, pero poner el más importante en el clímax tiene muchos beneficios, porque es en el clímax cuando el protagonista encara al antagonista. Este es el momento de más tensión y más emoción en toda la historia, y lo que hace que esa confrontación sea realmente emocionante es el hecho de que ya conocemos todos los riesgos de la historia. Sabemos qué pasará si el protagonista gana o pierde, y para conocer todos los riesgos también debemos saber exactamente qué es lo que está pasando en la historia. Es decir, debemos saber toda la verdad relevante para ese momento. Es por eso que el plot twist aquí calza perfecto, porque gracias a esa última pieza sabemos exactamente qué es lo que está pasando y podría pasar en la historia. Descubrir la verdad justo antes del clímax generará un shock en las personas, y lo único que pensarán en ese momento será si el protagonista podrá superar ese obstáculo. No quieres que las personas se distraigan con otra cosa en ese momento. Quieres que estén 100% presentes en esa confrontación. Eso es lo que hace un buen clímax. Y si quieres saber cómo crear el clímax de tu historia, te dejaré un video donde hablo al respecto en las etiquetas y en la descripción de este video por si gustas echarle un ojo. Pero ahora bien, ¿qué clase de información debería ser esa que tu plot twist revele y deje a las personas con la boca abierta? Bueno, un plot twist suele estar relacionado principalmente con tres cosas: con el protagonista, el antagonista y el mundo de tu historia. No es una regla que deba ser así, pero es muy recomendable que lo sea. Cuando el plot twist tiene información sobre el antagonista, suele ser algo así como quién es él en realidad, cuál es su pasado y qué es lo que quiere, y más importante aún, por qué lo quiere. Probablemente ya lo hayas notado, pero cuando en una historia nos presentan a un antagonista, siempre mantienen cierta información oculta, volviéndolo misterioso, y el misterio es una de las cualidades más increíbles que puede tener un antagonista, porque naturalmente y por instinto las personas le tememos a lo que no conocemos, y si no conocemos al antagonista, ya tiene poder sobre nosotros, y eso da miedo. Y el miedo es genial en un antagonista. Uno de los plot twists más importantes de la historia de Naruto tiene que ver con el antagonista, pero aquí ocurre algo muy particular. Naruto es básicamente una historia de ninjas con superpoderes, y en el clímax de esta historia presenciamos una guerra, y descubrimos que quien está detrás de todas o casi todas las desgracias que han pasado en este mundo es Madara Uchiha, el ninja más poderoso de la historia, que se suponía estaba muerto, pero ahora fue revivido. Él parece ser el más grande reto en esta historia, el antagonista de Naruto. Que Madara Uchiha sea el antagonista principal de la historia de Naruto tiene todo el sentido del mundo, porque desde siempre nos han contado cosas y leyendas acerca de él, cosas como su poder o su clan o el hecho de que fue un fundador de la aldea de Naruto. Nos construyeron a este personaje en la historia, aunque no apareciera. La historia realmente nos dio pistas sobre él. En el clímax de esta historia podemos ver una batalla totalmente épica contra él, y no parece que puedan vencer a Madara, lo que hace las cosas más emocionantes. Pero en medio de esta pelea sucede algo realmente inesperado. Básicamente Madara muere a manos de una sombra que le pertenece a un conejo extraterrestre. ¿Pero qué cajos? ¿Recuerdas lo que te dije acerca de un mal plot twist? Au. Mira, lo cierto es que técnicamente Naruto sí utilizó algunas piezas que dejó en el camino que justificaran que un conejo extraterrestre fuera el jefe final de esta historia. Pero el problema fue que eso fue muy anticlimático. Quiere decir que toda la construcción que nos hicieron del gran personaje de Madara fue solo una distracción para desviar la atención. Es inesperado, pero no es impresionante, porque la serie generó expectativas de nosotros sobre Madara. Sabíamos lo peligroso que era, sabíamos que había muchos riesgos si él fuera el jefe final, e incluso entre más nos contaban acerca de él, más nos gustaba, porque lo conocíamos y podíamos empatizar con él. Pero en vez de eso, al final obtuvimos una pelea con un personaje que no conocemos. Es un extraño, no puedes sentir nada por un extraño. Y bueno, creo que ese fue el error. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Solo soy un fulano en YouTube. Ahora, otra opción es que el plot twist esté relacionado con el protagonista de nuestra historia, justo como sucede con Odokawa en Odd Taxi. Esas pequeñas piezas, como ya dijimos, son información fragmentada sobre quién es Odokawa en realidad, y al final nos dan la última pista, la que revela toda la información acerca de él. Alerta de spoilers. La última pieza nos cuenta que la infancia de Odokawa fue muy difícil, sus padres realmente no lo querían, y otros niños lo molestaban diciendo que se veía como una morsa, pero algo que lo hacía realmente feliz era ir al zoológico. Eso y viajar en auto hacía que pudiera escapar de la realidad, y es por eso que le gusta ser taxista. Y un día él y su familia tuvieron un accidente en auto y cayeron a un río, en donde perdió a sus padres, y él también casi termina ahogado, y tras el trauma del accidente comenzó a verse a sí mismo como una morsa, y a las otras personas como los otros animales que había visto en el zoológico. Su cerebro y su visión estaban totalmente alterados.
En el punto en el que la historia nos cuenta esto, todo cobra sentido. Comenzamos a detectar las pequeñas pistas que dejaron en el camino. Esas pequeñas piezas parecían no tener mucha relevancia. Fue inesperado y fue coherente. Y a pesar de que la historia trata de desviarnos del camino, siempre mantiene una línea clara hacia ese plot twist. Simplemente satisfactorio. Ahora, cuando el plot twist tiene que ver con el mundo de la historia, en mi opinión es una de las cosas más interesantes que pueden pasar. Naruto y Odd Taxi en ambos plot twists terminan de revelarnos por qué el mundo en donde se desarrolla la historia es como es. En Naruto nos revelan el origen de los poderes ninjas, y en Odd Taxi nos dicen por qué los animales eran animales. Naruto y Odd Taxi son historias muy diferentes, pero sus plot twists se construyeron igual de la misma manera, aunque el resultado fue muy diferente. ¿Y qué nos dice eso? Que las morsas son mejores que los conejos. Y también que no solo por seguir las reglas tendrás un gran plot twist, pero saber cómo se construyen seguramente te acercará a crear mejores. Un plot twist no necesariamente debe ser el giro más loco e ingenioso del mundo, solo debe ser algo un poco inesperado pero definitivamente coherente. De esta manera podrás generar en las personas un sentimiento de satisfacción. Y puedes usar herramientas útiles como Milanote para construir tu plot twist. Muchas gracias Milanote por patrocinar este video. Así que recuerda que un plot twist no se crea, se construye, dejando pequeñas piezas de información en tu historia que la volverán coherente, y que para hacerlo inesperado debes desviar la atención de las personas y nunca darles toda la información. Y normalmente el plot twist más grande se encuentra alrededor del clímax, y esa última pieza puede estar relacionada con el protagonista, con el antagonista o con el mundo de tu historia, o con cualquier otra cosa que quieras, pero te recomiendo estas tres. Espero que este video te ayude a construir el plot twist de tu historia, y si es así no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video.